Buenas noches. Quiero compartir con ustedes una pequeña enseñanza basada en el libro de los Romanos, capítulo 1, versículo del 18 al 32, para que sea de edificación, ya que estamos comenzando un nuevo año 2021 y qué mejor manera de comenzarlo si no es glorificando a Dios. Antes de comenzar a hacer el estudio, simplemente les quiero compartir unos datos importantes, cortos, de contexto histórico, para que podamos tener un mejor entendimiento de lo que Pablo quiere hablarnos acá. Primer punto que quiero compartir con ustedes es que Pablo no funda esta iglesia. Incluso la escritura no habla, la epístola de los romanos no habla quién la funda. Pero en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 10, sí nos da este indicio de que en el día de Pentecostés, cuando Pedro da su primer discurso y vienen muchos judíos a esta fiesta de Pentecostés, muchos judíos de todas partes del mundo. A ellos se le conocen como los helenistas. Son judíos que vivían fuera de Israel. Y había muchos helenistas de Roma que estaban ese día en Jerusalén. Y escucharon y creyeron, porque así lo dice Hechos 2:10. Habían judíos romanos. Y es probable que estos judíos fueron los que establecieron esta iglesia en Roma. Segundo punto importante para entender es que Pablo siempre tuvo el anhelo en conocer esta iglesia. En mi capítulo 1, versículo 13 nos lo dice. Siempre tuvo el anhelo de ir a esta iglesia, pero siempre se le fue impedido ir. Siempre hubieron obstáculos para ir a la iglesia. Pero yo creo que eso fue de parte y voluntad de Dios, ya que por causa de él no poder ir, él creó, él hizo esta hermosa joya conocida como la epístola de los romanos para nosotros, para que nosotros podamos ser edificados. Y es porque Pablo pues arma una carta fuerte y llena de muchas verdades centrales teológicas para la edificación de la iglesia de Roma. Otro punto importante es que esta epístola es muy distinta a las demás epístolas de Pablo en el sentido de que, por ejemplo, en Primera de Corintios y en Segunda de Corintios se nota que hay temas teológicos, pero también se ven que hay correcciones a la iglesia. Sabemos que hay exhortaciones a la iglesia. Era una iglesia que era caótica, era una iglesia que era de confusión, tenían los dones de Dios, pero abusaban de los dones de Dios, etc. Cuando leemos la epístola de los romanos, encontramos que no hay una exhortación en ninguno de los capítulos, no hay nada de alguna forma de doctrinas en las cuales ellos hubieran estado equivocadas, no se menciona absolutamente nada. Y eso nos da como resultado de una forma implícita de que era una iglesia sana doctrinalmente, pero al final pues igual necesitaba la instrucción apostólica para que siguiera siendo edificada. Y por eso es que Pablo les manda esta carta llena de doctrinas teológicas para su edificación. Otro punto importante para conocer sobre la epístola de los romanos es que esta epístola digamos, tiene muchos temas específicos teológicos que incluyen, por ejemplo, como los principios espirituales, el pecado universal, la seguridad de la salvación, la soberanía de Dios, la elección de Dios, y en este caso la ira de Dios también contra el hombre pecador, que es el tema el cual yo quiero compartir con ustedes. Entonces es importante estos puntos centrales, se lo he resumido de una forma muy breve, para que nosotros podamos tener un fundamento de qué es lo que estamos leyendo. Ahora sí vamos a comenzar a estudiar estos versículos.
para que sea de edificación. Iré versículo tras versículo y iré explicando y aplicando. Romanos 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces nos dice en el versículo 18 que la ira de Dios se revela desde el cielo contra hombres que detienen con injusticia la verdad. Acá hay una verdad y un fundamento teológico centrado en cuanto de que cómo el mundo, las personas ven a Dios y cómo Dios ve al mundo. Y esto es muy importante entenderlo porque cuando nosotros comenzamos a conocer del Evangelio de Dios, una de las cosas que a veces más está sacado fuera de contexto es creemos que Dios es solamente amor. Y sí, uno de los atributos de Dios es que Él es amor, Él es bueno. Pero también la Escritura nos habla que Él es ira, Él es santo, Él es recto, justo, perfecto. Entonces son cosas que nosotros no podemos ignorarlas cuando conocemos del Evangelio. No podemos ignorarlas. Entonces dice la palabra que Dios muestra su ira y hay un verbo, porque dice, porque la ira de Dios se revela. Esa palabra de revela es un verbo, está activo, o sea, está continua. Esta revelación de su ira es continua desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen. Entonces habla también, ¿sí? Habla también algo muy importante, que los hombres detienen, ¿sí? Esa palabra detienen también es un verbo activo. O sea, el hombre continuamente está deteniendo con injusticia la verdad. El hombre de forma activa está siempre oponiéndose a la verdad de Dios, nos dice este primer versículo. Entonces, la causa de la ira de Dios es porque el hombre se opone con injusticia a la verdad de Dios. Hay un versículo que se los voy a leer. Es el Salmo capítulo 7, versículo del 11 hasta el 12. Miren lo que dice este texto. Dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. El Salmo 7:11 nos dice que Dios está airado todos los días. Ahí vemos ese verbo que encontramos en el versículo 18 que dice Dios se revela, ese verbo activo. Dios se revela, o sea, Dios revela continuamente su ira. Y el Salmo 7:11 nos dice, Dios muestra su ira de forma continua y diaria. Salmo 7:11, por eso yo os digo la verdad, que os viene que yo me vaya. Estoy leyendo otro texto. Salmo 7:11. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Dios está en guerra contra el hombre que detiene con injusticia la verdad de Dios. Dios aborrece al hombre. Ahora, esto es algo que para muchos es fuerte, impacta solamente este primer versículo, porque lamentablemente las iglesias cristianas, en su gran mayoría, nos han enseñado algo distinto.
Hay hay una frase muy resonante en las iglesias y eso lamentablemente infiltró en el mundo y es donde tiene esta mala perspectiva de quién es Dios. Y es, sonríe que Cristo te ama. Ahora, eso es una falsedad porque debemos de entender el Evangelio de una forma ordenada, de una forma sistemática. Y es que según la palabra de Dios, Dios está airado con el hombre todos los días. Ahora, muchos consideran que ellos están bien, muchos consideran que ellos están actuando correctamente delante de Dios, pero eso es lo que vamos a proceder a entender los otros versículos para ver tú cómo estás delante de Dios. ¿Ok? Entonces, versículo 18, ¿qué es lo que nos dice? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. La ira de Dios se demuestra y se revela contra toda impiedad, todo lo que es impuro, todo lo que es injusto. Y los hombres hacen eso todos los días, nos dice el texto. Entonces, y el Salmo 7:11, repito y enfatizo, Dios es juez justo y Dios está airado. Entonces no es algo que Franco Plácido está inventando, es lo que el Salmo 7:11 dice. Entonces si yo voy a predicar a una persona y yo voy a decirle realmente lo que la palabra me dice, para decirle a esa persona, yo no le puedo decirle, para, o sea, para introducirle el Evangelio a esa persona, no puedo introducirla diciéndole que Cristo lo ama, porque el punto es que eh, yo debo de comenzar eh, con el Evangelio hablando de que Cristo está airado contigo mientras tú continúas haciendo impiedad e injusticia delante de sus ojos. Y lo único que tú puedes recibir de parte de Dios si no te arrepientes es juicio eterno. Entonces, es importante tener este primer punto claro. El versículo número 19 nos los dice, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Miren lo que dice el versículo 19. Él manifestó sus atributos y son visibles desde la creación. Él mostró sus atributos desde el principio al ser humano. Ahora, eso lo quiero aclarar o traer mayor luz desde Romanos capítulo 2, versículo 14 y 16, que nos dice de esta forma. Porque cuando los gentiles, nosotros los gentiles, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son por ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces, lo que nos dice Romanos capítulo 2, versículo 14 y 16 es que Dios inscribió su ley en el corazón de cada hombre. De tal manera que a lo que quiero ahora aclararles es, por ejemplo, yo antes de ser cristiano, yo antes era ateo. Y cuando yo era ateo, yo a veces, cuando me llegaban a predicar el evangelio, yo debatía a los cristianos y les formulaba cosas en los cuales para yo demostrar que tenía la razón, de que Dios no existía, de que nosotros venimos del polvo cósmico, del Big Bang, y que venimos nosotros de esas pequeñas células y luego se fue formando ese traslado ¿sí? de la especie, etcétera. Todas esas cosas incoherentes en la cual se creó y se proclama,
¿sí? Se cree y se proclama y se considera una persona sabia que mantiene esa postura sobre la, la teoría de la evolución, porque a veces ya de tanto que lo repiten, ya le quitaron la teoría y ya es la evolución, pero todavía continuamente, todavía se mantiene esa palabra de teoría, es una teoría, pero bueno, el punto es importante entender que la ley de Dios fue inscrita en los corazones del hombre, la ley moral de Dios, porque el texto nos dice que la obra de la ley escrita en sus corazones y esa ley da testimonio en su conciencia y acusándoles o defendiéndoles. Entonces, una vez yo le dije a un amigo mío que todavía continuaba siendo ateo y yo le debatía en un punto central, específicamente en la parte moral. Él nos dice, bueno, entonces somos polvo cósmico y provenimos del mono. Entonces yo le dije, mira, si somos igual que los monos, si somos igual que el resto de las especies, porque provenimos en la esencia de lo mismo, según la perspectiva de la teoría de la evolución, entonces cuando el león mata a otro ser para comer, perdón, el león no tiene culpa, el león no tiene algo que lo acusa de lo que ha hecho. Entonces, tú que eres ateo y que no crees en Dios, y yo te digo, toma, agarra este arma y dispara a la otra persona. Y créame que la persona, él me dijo, no lo puedo hacer. Y yo le dije, pero ¿por qué no lo puedes hacer? ¿Qué te impide hacerlo? Entonces, él simplemente me dijo, porque está mal. Entonces yo le dije, ok, ese es el punto. ¿Quién te enseña, quién te introdujo esa verdad? ¿Quién te lo enseñó? Y no podemos decir que son los gobiernos porque tienes que entender estas cosas. Mira, la ley constitucional de cada nación tiene una verdad transmitida en sus leyes, de forma en la cual está dentro de los corazones de las personas. En toda constitución tú vas a encontrar que el robar está mal. El robar lo prohíbe y se paga con cárcel. El matar es algo que se prohíbe y se paga con cárcel. Entonces, esos son ejemplos, por ejemplo, que cuando yo estaba comenzando en mis caminos en el Señor, y hay cosas que yo no entendía, y yo le decía a los profesores en la universidad de hermenéutica y para hacer exégesis de los textos y todas estas cosas, yo le decía, yo no entiendo, por ejemplo, eh, el Evangelio nunca llegaron a los incas. ¿Sí? Por ejemplo, a esos incas, antes que viniera la conquista, eso, estas civilizaciones, los incas, los mayas, los aztecas, nunca escucharon de Cristo, nunca escucharon del Evangelio. Ahora, cuando ellos mueren, ¿qué pasó con ellos? ¿Qué ocurre con ellos? Cuando están delante de la presencia de Dios, ¿qué va a pasar con ellos? Entonces, la palabra, y vuelvo a repetir lo que dice Romanos 2.14, porque dice que cuando los gentiles que no tienen ley, dando a entender, en este caso, capítulo 2 está hablando del enfoque contexto como los judíos ya cuando por medio de Moisés se les reveló la ley, los 10 mandamientos, ellos ya tenían conciencia de que mentir estaba mal, que robar estaba mal, pero dice el texto, porque cuando los gentiles que no tienen ley, está hablando ahora no los judíos, sino cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, lo hacen por naturaleza. ¿En qué sentido? Hay personas, hay personas que simplemente nunca escucharon del Evangelio, pero saben que mentir está mal. Y ahora en los 10 mandamientos, uno de los 10 mandamientos es no mentirás. Entonces, cómo llegó esa información a esa persona, a esa cultura antes que conocían del Evangelio? Y es porque la palabra nos lo demuestra que los atributos de Dios, sus invisibles atributos, que es su deidad y su poder, fueron claramente manifiestas, ¿sí? Manifiestas
desde la creación. Luego dice, siendo entendidas, estamos en el versículo 20, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Y luego dice, de modo que no tienen excusa. ¿Quién no tiene excusa? El hombre. El hombre no tiene excusa. Entonces, si una persona ahora llega a morir y que no cree en Cristo, será juzgado sin los 10 mandamientos, sino que será juzgado conforme a lo que, si nunca escuchó el Evangelio, entonces será juzgado según como su conciencia lo acuse. Si llegó a robar algo, si llegó a mirar a una mujer con lujurias, algo lo va a acusar, porque ese es el punto. Nuestra conciencia nos va a acusar siempre de algo malo que hemos hecho, porque nuestra naturaleza es mala, perversa, caída por causa de la caída de Adán y Eva. El hombre, todas estas generaciones y generaciones que han provenido de Adán y Eva, todas están contaminadas e inclinadas, pervertidas en el mal. Y por eso que lo único que nosotros podemos y sabemos hacer es maldad. Mentimos, robamos, etcétera, que eso luego lo vamos a analizar. Entonces eso es muy importante. El versículo 20 lo que nos habla de que la ley ya fue mostrada, manifestada en los corazones de las personas según Romanos 2:14, para que entonces no podamos nosotros decir no conocíamos en el sentido de forma implícita, ¿sí? Entonces dice, dando testimonio con su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. ¿Cuáles son los secretos? O sea, hasta los más íntimos pensamientos, Dios todos los va a juzgar. Entonces no nos podemos escapar de parte de Dios. Luego nos habla en el versículo número 21, pues habiendo conocido a Dios, ¿de quién está hablando? Pablo, mira, Pablo le está enseñando. Ese es el punto, porque le di el contexto histórico y con esos puntos importantes. Pablo le está enseñando a la iglesia de Roma una verdad central, teológica, que es que la ira de Dios, de los textos que estamos leyendo, el tema, la ira de Dios se revela de forma continua hacia los hombres que continuamente se rebelan contra la verdad de Dios. ¿Sí? Si ves, la ira de Dios se revela desde el cielo contra la injusticia que se revelan ellos continuamente contra Dios. En esta oposición, el hombre siempre está rebelde contra Dios. Por causa de esta rebeldía, Dios muestra su ira. Por eso el Salmo 7:11, que dice, Dios está airado con el hombre todos los días. Dios está airado con la humanidad todos los días. Ahora preguntamos, cuando la gente hace estas preguntas que está basado en la teología como la teodicea, es ¿por qué Dios, si es bueno, ¿sí? Si Dios, porque es bueno, permite que ocurren cosas malas? Y eso es una pregunta que está mal formulada. Y es la pregunta correcta, ¿por qué Dios, siendo un Dios justo y bueno, permite que todavía el ser humano siga vivo? Porque nosotros somos perversos y malos y merecemos condenación y juicio eterno. Ese es el enfoque primario para entrar en lo que es conocer primeramente la parte del Evangelio. No puedo yo decirte a ti, Cristo te ama, sin que primeramente, yo te diga, que Dios te aborrece porque estás incumpliendo y estás rebelándote contra su santidad y perfección y su ley. Por causa de que tú te estás rebelando contra Él, mereces su ira. Pero de tal manera Dios amó al mundo
que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero tienes que creer. Si no crees, entonces simplemente estás reservado para el día de la ira. Ahora, ¿por qué pasan? Eso es lo que llaman la teodicea. ¿Por qué pasan? ¿Por qué los niños en África mueren de hambre? ¿Por qué ocurren tsunamis, terremotos? ¿Sí? ¿Por qué ocurre plagas, juicios, COVID? Ese es el boom de ahorita, el COVID. ¿Por qué pasan estas cosas? Y la gente dice, Dios, ¿por qué permite estas cosas? Si ven que la pregunta está mal formulada, si el hombre, mire lo que pasó ayer, lo que están conectados con las noticias, cómo en Argentina las personas se gozaban, esa es una ilustración viva de lo que estamos hablando, cómo las personas, específicamente las mujeres que estaban ahí, que están basadas a ser feministas, cómo las mujeres miraban con triunfo una ley que dicta y que dice que pueden asesinar a bebés. Nos quedan, mire, el ser humano, por un lado, están queriendo que salga la vacuna para que podamos nosotros inyectarnos y crear los anticuerpos y que este COVID muera porque queremos que las personas dejen de morir y que vivan, ¿sí? Vemos los programas por History Channel, siempre lo repiten, más de 6 millones de judíos que mató Hitler en Alemania. Wow, este genocidio tan increíble que ocurrió hace tanto tiempo atrás. Pero pongan atención, lo que ha hecho, por ejemplo, el último como Argentina, como ha hecho tantos países que han aprobado esta ley del aborto. El genocidio que hizo Hitler no es nada ni comparado con el exterminio diario que el hombre hace con esta matanza silenciosa. Y cómo país como Argentina, por ejemplo, con esta aprobación de ley, vean cómo la gente aplaude una injusticia. Lo que estamos leyendo, versículo 18. Dios revela su ira desde el cielo. ¿Qué dice? Dios revela su ira desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad de Dios. Entonces, ¿qué podemos esperar? Queremos que el mundo viva bien, queremos que el mundo esté bien, pero al mismo tiempo estamos rebelándonos contra Dios. Entonces, el resultado, por ejemplo, de lo que hizo Argentina y ha hecho otros países con estas leyes, es que eso es un tema, es un ejemplo que estoy dando, es ¿qué podemos esperar? Juicio de parte de Dios. Dios se revela diariamente, continuamente, con juicios. ¿Cuáles juicios? Terremotos, tsunamis, virus, plagas, enfermedades, accidentes, de muchas formas. Y lo hace a través de la naturaleza. Y aún así el hombre, ¿qué dice? ¿Cuál fue el verbo que le menciona el versículo 18? El hombre detienen con injusticia. O sea, el hombre se mantiene continuamente peleando contra la injusticia. O sea, Dios demuestra su verdad a través de la palabra y el hombre dice, no, no queremos eso, queremos es nuestra imposición, nuestros deseos. Entonces, el versículo 21 donde continuamos, pues habiendo conocido a Dios, dice la palabra, habiendo conocido. Cuando dice que la palabra nos habla que todo hombre conoció a Dios, significa es hablando de la ley moral de Dios. Entonces, matar niños está mal, está erróneo, va en contra de la ley de Dios. No matarás. Va, y lo vuelvo a repetir, va en contra de una ley de Dios. No matarás.
pero vemos a una sociedad contenta y alegre porque están aprobando este tipo de leyes. Mira lo que dice el versículo, terminando el versículo 21, donde nos dice, estas personas, sino que se envanecieron, ¿sí? Se envanecieron. Estas personas que conocieron de Dios, pero no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias a Dios, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. 21, estamos en el 21. ¿Qué significa se envanecieron? En el griego es mataio, ¿sí? Mataio. Se envanecieron y la transliteración, o sea, lo que traduce eso en español, se envanecieron es perverso, idólatra. O sea, el hombre se volvió perverso y el hombre se volvió idólatra. ¿Idólatra qué? Idólatra a sus propios razonamientos. Razonamientos en el griego es dialogismo, significa discusión interna. El razonamiento es una discusión interna o también se puede aplicar como una discusión externa. Debates que se hay, que si podemos hacer el aborto, que no podemos. Eso es razonamientos. Hay razonamientos que aprueban de que quieren matar niños y hay razonamientos de personas en el cual yo estoy que estamos en contra de que hagan esas leyes. Y el texto lo está hablando. El texto lo dice. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias a Dios, sino que se envanecieron, se volvieron perversos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Significa que fue oscurecido el corazón. Luego dice el 22, versículo 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Dice el versículo 22, profesando. ¿Qué es profesar? En el griego es fasco. ¿Y qué es fasco? Profesando es aseverando o afirmando. Estas personas aseveran o afirman que sus propios razonamientos oscurecidos es ser sabio. Estamos hablando de personas altivas, orgullosas, soberbias y de eso. Continuemos para no adelantarme lo que dice los próximos versículos. El versículo 23. ¿Qué dice el versículo 23? Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, animales de cuatro patas, y de reptiles. O sea, 23, cambiaron a Dios, su verdad, tu palabra. Cambiaron a Dios por cosas que no es del creador, o sea, por cosas que no son directamente de él. Se enfocaron y está en orden. En el 23, si se dan cuenta, está en orden. El 23 cambiaron a Dios por la imagen de hombre, comenzando por hombre, aves, cuadrúpedos y reptiles. Hombre, aves, cuadrúpedos y reptiles. ¿Sí? Eso es muy importante lo que nos dice el versículo 23. Luego dice el versículo 24. En el versículo 24 encontramos un cambio de tono del énfasis que nos está dando el texto, porque cuando leemos del 21 hasta el 23, estamos hablando de que por causa de la soberbia, el hombre se quiere imponer con sus propios razonamientos, y de esa forma encontramos en el versículo número 24 que dice el texto de esto, por lo cual. Eso es muy importante, estas dos primeras palabras, que dice, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Pero mira lo que dice, que por causa que el hombre persiste en estar en esta parte en contra de Dios, entonces Dios los entrega a inmundicia.
25. ¿Qué dice el 25? Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Acá está. Entonces, 24 es, Dios responde de acuerdo a la actitud del hombre. 24, repito otra vez el 24, por tal razón Dios los entregó a inmundicia de sus concupiscencias. 25, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Entonces, como el 25 dice que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, mira cómo entra el 26. El 26 dice, por tal razón Dios los entregó ahora a pasiones vergonzosas. Versículo 27 nos habla algo muy importante, el 27. Y de igual modo, ¿sí? El 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contranaturaleza. 27. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Entonces, mira lo que nos dice el texto importante. Y luego dice el versículo número 28. Y como ellos no aprobaron tener a cuenta a Dios, se vuelve a repetir, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. 29. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Acá está hablando a toda la humanidad. No está hablando solamente al homosexual, está hablando al fornicario, es el tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, en el cual hoy en el tiempo que estamos viviendo ya nadie quiere el matrimonio, la gente vive, o sea, como dicen en Venezuela, se rejuntan y listo, viven lo que llaman en concubinato, aunque le den un papel, dicen en Venezuela, un concubinato, están en fornicación. Adulterio, el hombre casado le es adúltero a la esposa le es adúltero al esposo. Mira todo lo que, mira, o sea, el texto es tan detallista en cuanto todo lo que embarca los hombres que detienen con injusticia la verdad de Dios, son todos ellos, ¿sí? Asesinos, fornicarios, que están llenos de maldad, de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, chismosos, aborrecedores de Dios. O sea, el punto del texto es que está hablando es que toda la raza humana está en oposición contra Dios. Por eso Dios revela desde el cielo su ira. Y por eso el Salmo 7:11 habla que Dios está airado contra el mundo todos los días. ¿Y cómo demuestra Dios esa ira hacia el mundo todos los días? Ve a tu alrededor cómo están las cosas. Ve a tu alrededor cómo están las cosas. Entonces, de esa forma entendemos del versículo 24, el versículo 26 y el versículo 27 y parte del 28 repiten una frase muy importante. En el 24 dice, Dios los entregó a inmundicia. Versículo 26, Dios lo entregó a pasiones vergonzosas. Versículo 28, Dios los entregó a una mente reprobada. Y en el 29, ¿sí? Después que Dios los entregó a inmundicia, Dios los entregó
a pasiones vergonzosas, Dios los entregó a una mente reprobada. Entonces, en el 29 habla que ahora, entonces, estos hombres están atestados. ¿Qué significa atestados? En el griego es plero. ¿Qué significa atestados? Están repletos, están rellenos, están completos, están a toda plenitud. Eso está en el versículo 29. ¿De qué? De toda injusticia. ¿Y qué es injusticia? A partir del versículo 30 te lo está diciendo. ¿Qué dice el 30? ¿Cuál es el efecto de estar atestados? Que estás lleno de fornicación, estás repleto de envidias, estás lleno de murmuraciones, chismes, adulterios, matanzas, todo lo que acabamos de leer de los versículos del 29 al 31. Y luego el versículo 32 nos dice, al final, ¿sí? Mejor, perdón, donde nos dice el 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios. Es interesante esta frase. Quienes habiendo entendido, ¿quiénes lo entendieron? ¿Tú o yo? Está hablando, y lo voy a terminar para entender el contexto. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. ¿Qué está diciendo el texto? Al final, el ser humano que no se arrepiente va a entender esta verdad en el día del juicio final. ¿Por qué? Porque simplemente siempre se han complacido en estar en total rebeldía. Entonces, por eso es que se predica la palabra de Dios. Sabemos que no todos van a llegar, no todos van a escuchar. La gran mayoría se va a burlar. Muchos le entra por un oído y le sale por el otro, porque el texto lo indica. El texto está claro y que dice que simplemente, ¿por qué entra un oído y sale por el otro? Porque hay algo que ocurre en la mente. Es que los razonamientos, el hombre que se ha hecho sabio, se cree que se ha hecho sabio, en sus razonamientos ha desechado la verdad de Dios. Por eso es muy importante entender que cuando uno va a enseñar el Evangelio de Dios, yo no puedo llegar a decirte, primeramente, Cristo te ama, sin decirte, primeramente, que Dios te abomina en tu condición caída por las cosas que has hecho. No estoy mencionando nombres ni apellidos, pero el hecho cuando nos dice, nos describe del 29 al 31, todo lo que conlleva, quiénes son las personas, estas personas soberbias, estas personas que están atestadas, llenas de injusticia, está mencionado a toda una humanidad. Y es por eso importante que les voy a leer, y con eso termino y concluyo, el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos 7 y 8. Juan 16, 7 y 8. La palabra dice esto. Pero yo os digo, está hablando el Señor Cristo Jesús, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros. Está hablando del Espíritu Santo. Si Cristo no se iba, el Consolador no iba a venir hacia los apóstoles. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, aquí encontramos importante lo que hace el Evangelio de Dios y lo que hace el Espíritu Santo por medio del Evangelio de Cristo Jesús. Cuando Él venga, convencerá al mundo pecado, justicia y juicio. Entonces, es importante entonces, lo que nos está hablando el texto en cuanto al Evangelio es
que cuando yo como ministro estoy predicando la palabra de Dios, el objetivo y la función que tiene el Espíritu de Dios es hacerte convencer a ti de pecado, justicia y juicio. Pecado, justicia y juicio. Son tres cosas, pero por eso no puedo llegar a decirte las palabras que se escuchan de una forma muy repetitivamente, y eso sí lo voy a mencionar, por ejemplo, el canal de enlace, entre comillas, cristiano, y ahí te hablan que Dios quiere lo mejor para ti, Dios te quiere dar carros, Dios te quiere dar casas, Dios te quiere prosperar, Dios te quiere sanar de tus enfermedades, Dios quiere sacar el campeón que hay de ti. Palabras que lo dice Joel Osteen, el predicador de la iglesia de Houston, Texas. Entonces, y lo no menciono por nombre porque es lo que me viene a la mente y la frase que él dice es de él, es célebre de él. Saca el campeón que hay en ti. En ti no hay ningún campeón. En la palabra de Dios, si te soy sincero y si no te quiero mentir, te tengo que decir la verdad. Si alguien, ¿qué consideran ustedes, oyentes y hermanos? ¿Qué consideran ustedes si yo soy un médico y venga una persona y está enferma y yo de repente porque me quiero compadecer y yo no le doy el diagnóstico realmente que los resultados han dado? Y yo digo, no, tú estás bien, no te preocupes, tú estás bien. ¿Sería un mal médico? ¿Sería un buen médico? Por no decirle la verdad, el buen médico lo va a decir. Si tú estás pasando al frente de una casa y esa casa se está quemando y tú ves que hay una mujer o un hombre ahí y vas a pasar de largo, no te va a preocupar. No, tú tienes que prevenir diciendo la verdad. Eso es muy importante. Entonces, yo no te voy a, o mejor dicho, mi anhelo no es mentirte, es decirte la verdad. Estoy usando un tono de voz natural, tranquilo, pero simplemente quiero que no te enfoques en mí, sino que te enfoques en lo que la palabra dice. Entonces yo no te puedo decir que dentro de ti hay un campeón, yo no te puedo decir que Dios quiere sanarte, que Dios quiere curarte. Dios, mira, dice que el Espíritu Santo, ¿sí? El texto que leímos de Juan 16, 7, 8, el Espíritu Santo viene a dar al mundo convicción de pecado, justicia y juicio. Significa que lo que va a hacer el Espíritu de Dios en ti es que te va a dar a ti convicción de que estás mal. Y para que tú sepas que tú estás mal, se te tienes que decir que tú estás en oposición contra Dios, que las cosas que tú haces están en contra de Dios, que lo que como tú estás viviendo, Dios está airado contigo, que Dios a ti no te está prometiendo carros, casas, riquezas. Tú puedes proclamar lo que tú quieras con tu boca. Tú no tienes poder en tu boca. El único que tiene ese poder es Dios porque Él es omnipotente. Tú eres un simple mortal, eres un ser humano con una mente finita. No tienes poder. Pero todas esas enseñanzas del poder de la lengua, todas esas cosas salen de estas iglesias apóstatas que enseñan totalmente algo contrario, un evangelio distinto, un evangelio anatema. Por tal manera, tengo que decirte, y no puedo decir esas palabras como lo hacía este predicador que ya falleció de sonríe que Cristo te ama. Falso, no puedo decirte eso, es tiembla porque Cristo te aborrece. Te aborrece por tu condición caída. Entonces, el punto no es solamente centrarme en que Dios te aborrece a ti y ahí termina el Evangelio. No, no termina. Porque el Evangelio, mira, las buenas nuevas, que significa Evangelio,
Las buenas nuevas comienzan con las malas noticias de que tú eres un miserable pecador, que necesitas arrepentirte, necesitas convertirte y necesitas suplicarle que Cristo te salve. Si no lo haces y no lo crees de todo corazón, entonces lo único que puedes estar atesorando día tras día es ir para el día del juicio. Esto ha sido de una forma bastante resumida, me pasé este pequeño estudio de Romanos capítulo 1, versículo del 18 al 32, hablando sobre el juicio o la ira de Dios revelada hacia el hombre pecador. Que por favor espero que medites en estas palabras y puedas realmente acercarte al Señor en verdad y arrepentirte de todos tus pecados. Que Dios te bendiga.